¿Qué fue lo más desgarrador que te hicieron tus padres? Mis padres nunca quisieron realmente tener hijos. Era hija única y un embarazo prácticamente accidental, según me han contado mis familiares. Al principio mi infancia fue buena, pero cuando comencé a dejar la fase linda y adorable, mis padres estaban menos dispuestos a pasar tiempo conmigo. Ambos trabajaban y tenían su propio negocio que iniciaron juntos. Ese negocio era su vida y yo siempre estuve en segundo lugar. Otros familiares cercanos vivían a estados de distancia y apenas supe nada sobre ellos hasta que fui adulto. Entonces no tenía otra familia cerca. Durante toda mi infancia, prácticamente me criaron la televisión y los profesores de mi escuela. Mis propios cumpleaños, cuando me convertí en adolescente, a menudo los pasaba sin mis padres, ya que simplemente me daban algo de dinero y me decían que saliera y comprara lo que quisiera. Sucedió más o menos lo mismo con la Navidad y, a veces, incluso con las compras de regreso a clases. Después de que cumplí 10 años, mis padres ya no querían comprar un árbol. Tuve que convencer a mis padres de que compraran uno falso que pudiera construir y luego desmontar cada año. Cuando cumplí 16 años, les pregunté a mis padres si podía trabajar a tiempo parcial para ellos en su negocio. Me rechazaron inmediatamente y me dijeron que no tenían plazas abiertas. Es posible que simplemente hubieran dicho directamente que no me querían allí. Después de cumplir 18 años, mis padres me dijeron que, como era adulta, esperaban que me mudara tan pronto como pudiera. Trabajaba a tiempo parcial porque todavía estaba en la escuela secundaria y no tenía suficientes ahorros para la universidad. Poco después de terminar la secundaria, mis padres me dijeron que hiciera las maletas y me mudara. Me dieron un aviso oficial de desalojo que me daba 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a moverme. Tuve que pedir ayuda al padre de un amigo que tiene un camión. Terminé alquilando un apartamento pequeño y trabajando en una tienda minorista. No tenía experiencia de la vida real ni tiempo para la universidad. Después de unos pocos meses, me despidieron porque mi jefe legítimamente se enfadó conmigo y me acusó de las cosas más estúpidas. Terminé arruinado bastante rápido porque era terrible administrando mi propio dinero y no podía encontrar un empleo estable, así que perdí mi departamento. Regresé con mis padres pidiendo ayuda, pero ellos se negaron a acogerme, ni siquiera por un rato para recuperarme. Terminé sin hogar y viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de alguien durante el invierno. Todos mis amigos se habían mudado a la universidad, algunos en otros estados, y yo era solo un niño arruinado que tomaba todo el trabajo que podía para seguir con vida. Mi salvación llegó cuando una vecina de mis padres se enteró de que vivía en una tienda de campaña y se ofreció a acogerme un rato para que no me congelara. Ella me ayudó a insistir a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con los demás miembros de mi familia separada. Mis padres no quisieron contarnos nada. Supongo que fue por miedo a ser juzgados por haber echado a su hijo de la forma en que lo hicieron. Finalmente, soltaron la información y me dieron una lista de datos de contacto. Luego me dijeron que no los molestara nunca más. Afortunadamente, pude llamar a mis abuelos del lado paterno de la familia. Estaban muy sorprendidos y felices de saber de mí porque no me habían visto desde que era un bebé. Después de enterarse de mi situación, mis abuelos me llevaron en avión para vivir con ellos tan pronto como pudieron. Básicamente me adoptaron. Mis padres ni siquiera me despidieron en el aeropuerto a pesar de estar invitados. No tuve ningún contacto con ellos durante casi una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por tratarme tan mal y los repudiaron legalmente al eliminarlos de sus testamentos. Me dijeron que a mis padres no les alegró oír eso. Sin embargo, pensé que realmente no importaba porque ellos eran muy ricos y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocada resultó ser esa afirmación. Después de aproximadamente un año de vivir con mis abuelos, pude pagar la universidad comunitaria. Obtuve un título de asociado, conseguí un trabajo decente y, finalmente, mis abuelos se ofrecieron a venderme su casa para poder retirarse a Arizona. Mi abuela quería vivir en un clima más cálido ya que el frío invierno era cada vez más duro para su salud cada año. Me entristeció verlos partir, pero felizmente compré la casa. Me lo vendieron por 1/3 de su valor y lo tendré amortizado en unos años más. Mi situación en aquel momento me obligaba a salir de gira periódicamente. Como resultado, podría terminar fuera de casa durante semanas seguidas.
Un día a finales de 2020, llegué a casa después de estar fuera durante más de 2 semanas. Al llegar, encontré una gran camioneta blanca que no reconocí en el camino de entrada. Me estaba preparando para llamar a la policía cuando noté que la camioneta tenía el logo del negocio de mis padres en un costado. Todo lo que sentí fue pavor. Mis padres habían entrado de alguna manera y vivían fuera de mi casa. Además de eso, tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos amigos en el momento en que entré. Les dije que se fueran, pero se negaron porque era la casa de la abuela y el abuelo. Le dije que ya no era su casa porque me la habían vendido cuando se jubilaron. Les dije que lo habrían sabido si estuvieran involucrados de alguna manera en mi vida, pero me arrojaron a los lobos 10 años antes sin ninguna experiencia de vida. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que primero era la casa de sus padres, y eso significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir allí si querían. Entré directamente a mi habitación, cerré la puerta y llamé a la policía. Cuando apareció la policía, no fueron de ayuda. Mis padres les afirmaron que ya habían estado allí el tiempo suficiente para tener la residencia, lo cual era una completa mentira. Desafortunadamente, no tenía cámaras para demostrar que no estuvieron allí durante un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Como resultado, era mi palabra contra mis padres sobre cuánto tiempo llevaban realmente allí, y reclamaban derechos de ocupantes ilegales. Le dijeron a la policía que tenían un contrato de alquiler verbal conmigo y que estaba tratando de desalojarlos ilegalmente sin ningún motivo. Mi madre incluso puso la bomba de agua al decir eso. La policía me dijo que era una disputa familiar y que presentara el desalojo ante los tribunales para sacarlos. Como esto fue en 2020, llegar a los tribunales por cualquier cosa tomó más tiempo debido a la pandemia. Mientras tanto, mis padres estaban en mi casa sin pagar alquiler y me lo restregaban en la cara. Según la información que me dieron, su negocio quebró y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Lo único que les quedaba era la furgoneta y algunas pertenencias personales, por lo que esperaban vivir en mi casa sin pagar alquiler en el futuro inmediato. Ellos también estaban trabajando. Ambos pronto consiguieron nuevos trabajos, mi padre como repartidor y mi madre como vendedora. Estaban ganando dinero y lo único a lo que contribuían era a los servicios de electricidad y agua. Básicamente, simplemente me entregaron un billete de 100 pesos cada mes y me dijeron que debería estar agradecido de que me pagaran algo. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre el alquiler adecuado, simplemente decían que les debía vivir sin pagar alquiler porque les quité 18 años de sus vidas. Luego me dijeron que agradeciera que no me exigieran la devolución de mi dinero durante ese tiempo. Cuando respondí, amenazaron con dejar de ayudar con los servicios públicos por completo. Estaba tan desconcertado que terminé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Estaban muy descontentos y hablaron con mis padres, pero aún así dijeron que tenían derecho a quedarse en mi casa. Se negaron a ceder. Mi abuelo me dijo que lamentaba haber llegado a esto y que si no me hubieran vendido la casa mis padres no me hubieran invadido. Le dije que no se preocupara, que ya había solicitado un desalojo legal y que lo obtendría pronto. Le dije que mis padres ya sabían que tenían tiempo prestado. Me aseguré de decir eso también al alcance del oído de ellos. Respondieron con un trato silencioso. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo, conduciendo un vehículo de reparto 6 días a la semana, lo cual era un trabajo que realmente no era de su agrado. Básicamente, mi madre intentaba apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Ella exigió que la dejara reorganizar mi sala de estar. En un momento, incluso intentó obligarme a darles a ella y a mi padre el dormitorio principal. Ella argumentó que eran mis padres y merecían algo mejor. Veté ambas cosas y dije que no merecían nada mejor y que dejara de intentar actuar como si les debiera algo. Yo no pedí nacer y es una obligación normal que los padres críen a sus propios hijos. Le dije que sabía que estaban tratando de imponer su dominio para intentar evitar que los echara. Le hice saber que su momento llegaría muy pronto. Finalmente, después de 4 meses y ya a principios de 2021, logré llevar a mis padres a los tribunales por su ocupación. Solo necesitábamos ir a los tribunales porque se opusieron al desalojo y trataron de convencerme para que lo rescindiera. Intentaron utilizar el hecho de que anteriormente era la casa de mis abuelos e intentaron utilizar los pagos mensuales de 100 pesos como una especie de apalancamiento.
Sin embargo, no existía un contrato de alquiler real y fueron lo suficientemente inteligentes como para no falsificar uno, ya que habría sido un fraude. Al final, el juez ordenó que debían salir en un máximo de 30 días porque no tenían ningún derecho sobre mi casa. Después del juicio, me confrontaron y dijeron que estaban decepcionados conmigo por haber echado a patadas a mi propia sangre. No pude evitar reírme. Los llamé hipócritas porque eso es exactamente lo que me hicieron sin preocuparse en absoluto por mi bienestar. Ellos no me amaban, así que yo no los amo. No les debo nada. Simplemente intentaron actuar como si todo lo que era mío fuera suyo, pero no tenían derecho a llamarse mis padres porque en realidad nunca habían actuado así. Los llamé un par de snobs, mentirosos y ahora les rompí a los narcisistas en la cara, luego les dije que pusieran sus asuntos en orden. Sabían que no dudaría en llamar a la policía si no salían de mi casa cuando pasaran los 30 días. Mi padre parecía enfurecido, pero mi madre le impidió decir o hacer algo agarrándolo del hombro y sacudiendo la cabeza. Él se burló de mí y se alejó. Solo me reí en su cara. Al final se marcharon, pero no sin muchas dificultades. Ese último mes lo pasé con ellos, ya sea haciéndome sentir culpable por intentar hacerme cambiar de opinión o ignorándome por completo. Puse un calendario en la sala y marqué cada día antes de que tuvieran que irse con un marcador rojo. El día exacto en el que saldrían estaba marcado con un gran círculo rojo. Todavía recuerdo que el último día fue el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que dejar mi casa para siempre antes de irse finalmente. Lo que es aún más divertido es que estaban tan convencidos de que podían obligarme a dejarles quedarse que no se molestaron en buscar un apartamento hasta que se aprobó el desalojo judicial. Mi madre pasó semanas luchando por encontrar un apartamento. Tuvieron que conseguir un estudio pequeño y estrecho en la ciudad vecina porque era lo único que pudieron encontrar en tan poco tiempo. Fue muy parecido a lo que tuve que hacer cuando tenía 18 años. Bastante irónico. Una vez llevé a mi madre a verlo y el apartamento era terrible. Las paredes eran de un verde bebé y la alfombra parecía tener 20 años. La única ventana daba a una pared de ladrillos del exterior y no había lavavajillas. La estufa era la más pequeña que había visto en mi vida, el inodoro parecía necesitar ser reemplazado y las paredes tampoco hacían mucho para detener el ruido de los vecinos. Mientras estábamos allí ya había 2 personas peleando ruidosamente en el apartamento de al lado. Mi madre hizo todo lo posible para mirarme triste todo el tiempo. Intentó dejarme entrever que debería sentirme culpable por reducirlos a vivir en un lugar así. Simplemente actué ajeno a todo hasta que ella finalmente se detuvo. Firmaron el contrato de arrendamiento de inmediato y trasladaron las pocas cosas que tenían al apartamento durante el fin de semana. También terminaron exigiendo la cama tamaño queen, la cómoda y el televisor de pantalla plana de mi habitación de invitados. Les dije que se llevaran las malditas cosas porque ya no las quería en la casa después de que pasaron 5 meses durmiendo en esa habitación. Me miraron como si los tratara como si estuvieran enfermos y no exigieran nada más. En el momento en que tuvieron que irse definitivamente, comencé a cambiar la cerradura de todas las puertas exteriores. Todas sus cosas estaban en el apartamento y habían pasado su última noche en mi habitación de invitados. Cuando finalmente terminó la mudanza, me vieron empezar a arrancar la vieja cerradura de la puerta principal mientras subían a la camioneta. Ellos no dijeron nada, yo no dije nada. Simplemente se sentaron y me observaron durante un rato hasta que puse el nuevo pomo de la puerta. Luego finalmente se fueron. Di un gran suspiro de alivio en el momento en que la camioneta se fue por la carretera. Pensé que el karma finalmente había llegado a ellos y que, por lo que a mí me importaba, podían vivir bajo una roca. Pero no, mis abuelos supieron de ellos hace poco. Los habían llamado para presumir de tener un nuevo negocio similar al anterior en el mismo estado en el que vivo ahora. Desafortunadamente, básicamente están en camino de regresar a donde solían estar antes de la pandemia. Ya busqué en Google su nuevo negocio y parece que le va bien. Tienen muchas críticas positivas y todo. Estoy bastante resentido, la verdad sea dicha. Me hicieron pasar por un vagabundo, me alojaron en mi casa prácticamente gratis durante meses y luego volvieron a ser los empresarios snobs y bebedores de vino que solían ser. Si el karma es real, está tardando demasiado.